Otros están mejor todavía, ¿eh? Sentados en el sofá, relajados, o chillax, como dicen algunos. Muy buenas tardes a todos. El pastor Ricardo me había pedido que si podía traer el mensaje de hoy. Y hace tiempo que hay un mensaje que me está barrenando la cabeza. Y es un tema muy interesante que estamos pasando en este tiempo. Estamos viviendo una nueva realidad social. Y el pastor Frank hace unas semanas atrás predicó sobre los problemas que hay ahora con esto de la educación sexual, que están tratando de poner en las escuelas primarias. Y él estuvo hablando sobre esos temas, que ahora son los temas que nos están afectando a nosotros, porque estamos viviendo en este país. Y el tema como de educación sexual avanzada para los niños de primaria, el matrimonio del mismo sexo. Y por último, el otro tema que está bien candente es el tema de la eutanasia, o el suicidio asistido, si le quieren decir así. Y es un tema bien, pero bien caliente. Y de eso quisiera hablar. Antes de empezar, quiero decirles simplemente, yo no tenía ni idea por dónde empezar con este tema, porque todo lo que sabía, lo que escuchaba por la radio, por la televisión, y no sabía ni por dónde empezar. Así que muchas de las cosas que he buscado de Wikipedia, he encontrado de una encuestadora que se llama Angus Reid Institute, que es una encuestadora que no lo hace con beneficio para ellos mismos, sino que son neutrales. Y he buscado otros soportes bíblicos también, así que he tratado de colectar toda esta información y traérsela a ustedes como tal, porque es un tema bien, pero bien interesante. Antes de empezar, vamos a tener un momento de oración y vamos a pedirle al Señor entonces que nos guíe. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso que nos guías en cada paso que tomamos, Señor. En esta tarde te pedimos, Padre, que nos guíes por medio de tu palabra, de lo que tenemos que exponer aquí, Señor, y que tú seas el que nos guíes y sobre todo que nos pongas alerta en cuanto a este tema, Señor. Que cada uno de acá, cuando salgamos, podamos entender cuál es el problema que nuestra sociedad está presentando ahora y cómo los creyentes estamos involucrados en eso, Señor. Gracias, Padre, y todo esto lo pedimos en tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues muy bien, en Canadá tenemos un problema y más adelante le voy a hablar, pero a partir del año que viene la eutanasia va a ser legal en Canadá y especialmente en Ontario. ¿Ok? Así que si se fijan en esta encuesta, yo le dije, es de Angus Reid Institute y salió en el Global News de acá de Toronto. El soporte, el apoyo a las leyes que permiten el suicidio asistido médico, si se fijan ahí, totalmente aprueban es el 37%. El 37% totalmente lo aprueban. El 42% moderadamente lo aprueban. ¿Ok? ¿Cuánto sería acá? El 8% moderadamente lo desaprueban y el 10% totalmente lo desaprueban. ¿Ok? Así que si vienen a ver, hay un 18% más o menos que están en contra, 100%, y hay 2 o 3 ahí que todavía tienen una variedad ahí que sí y no, pero que no están muy de acuerdo con el suicidio asistido en este sentido. ¿Ok? Ahora, tomémonos un paso más. Hagamos la pregunta, ¿en qué caso permitiría el suicidio físico asistido? Y eso fue la encuestadora, hizo las preguntas, ¿en qué caso usted permitiría el suicidio asistido? Y si se fija ahí,
En el primer caso, enfermedad terminal y prefiere terminarla cuanto antes. El 18% está en contra, pero hay un número de 82% que están a favor de eso. En cuanto al suicidio asistido, cuando hay una como enfermedad terminal que usted esté pasando. Es un número bien alto, 82%. Y estamos hablando de 82% de Canadá. Todo. Esto incluye cristianos. Todo el mundo. ¿Ok? El otro es cuando una persona está en mucho dolor. ¿Ok? El 76% están de acuerdo en pasar por el suicidio asistido. Y el 24% en contra. El otro es, que es bien típico, el Alzheimer. Cuando una persona sabe que va a tener el Alzheimer o está en los principios del Alzheimer y tiene temores de una pérdida de la conciencia y tampoco y tiene temor de no poder desarrollar las funciones de aseo personal, es decir, pierde la autonomía de la persona. El 67% estuvieran a favor de que se le asista en el suicidio y el 33% están en contra. El otro es, no se puede obtener acceso a la atención médica para el dolor o el sufrimiento, es decir, que no tiene acceso, no va a tener acceso a la atención médica, entonces no puedo apagar mi dolor y eso, entonces prefiero que me maten, en un sentido, ¿no? que me asistan en mi suicidio. Y el otro es controlar el momento de la muerte para hacer las cosas más fáciles. ¿Para quién? Para la familia. ¿Ok? Ahí está el 45% y el 55% en contra. El otro que tenemos también es la misma pregunta. ¿En qué caso permitiría el suicidio físico asistido? Un recluso que cumple cadena perpetua y desea poner fin a su vida, llega al 41%. Múltiples enfermedades como la artritis y la diabetes quieren morir, el 35%. Percibe su cuidado hacer una carga para la familia. Esto el 35% está a favor. No hay esperanza para el futuro y no encuentran sentido a sus vidas, el 33%. Y por último, quieren dejar de gastar dinero para dejar una herencia más grande. 15%. Por ridículo que les suene, 15%. 15%. Claro, me parece que esta encuesta, esa pregunta tendría que ser más en cuenta a lo mejor que tienen que gastar en su salud para poder sanarse y todas esas cosas, y es mucho dinero y prefieren simplemente que me asistan en el suicidio y así la herencia para mis hijos o tienen más dinero, ¿no? ¿Le parece ridículo? Pero esa es la realidad de ahora. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Nosotros en Canadá tenemos una población de 32 millones, casi 33 millones. De los 32 millones, supuestamente, esto es una encuesta según el 2011, ¿ok? Los cristianos son el 67%, esto incluye a los católicos, ¿ok? 67%. Entonces yo me pongo a pensar, las cosas no cuadran acá. 82% están a favor de la eutanasia o el suicidio asistido en cuanto a las enfermedades terminales, y tenemos 67% de cristianos. Hay algo raro ahí, algo raro. Ok, pongámosle que están los católicos que pensamos que a lo mejor están un poco más flojos doctrinalmente y todas esas cosas, ¿no? Supuestamente. Bueno, todavía tenemos el 17.6% nos llaman protestantes, ¿no? Pero evangélicos, que es un número grande. 17.6% es un número grande en cuanto a la población. Y si nosotros vemos el 82%, es 18%. Eso, bueno, podemos caer ahí, pero yo estoy seguro que hay muchos cristianos que son parte de la primera encuesta que le enseñé,
que son parte de esta parte, que no están muy seguros todavía. Y puede ser que haya algunos que estén acá. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿y qué pasa si estoy sufriendo en el medio del dolor? Entonces se hacen esas preguntas, pero muchos cristianos están en esta parte de acá, y puede ser que algunos acá, que totalmente aprueban la eutanasia. Así que como pueden ver, hermanos, las estadísticas no fallan y dan la decisión de las personas, le dan a ver lo que está pasando socialmente ahora. En febrero de 2015 de este año hubo un caso, el caso se llama Carter versus Canada, Carter contra Canadá. Y la Corte Suprema determinó la prohibición total de toda forma de suicidio asistido es inconstitucional. ¿Ok? Determinando que debe permitirse si se cumplen determinadas circunstancias. Bien interesante. Es bien interesante. Este caso de Carter versus Canada, creo que no me acuerdo específicamente, pero me parece que fue en el 2009, ¿cómo es? La familia de Carter, que es Kate Carter, hicieron en Nueva Escocia, creo que fue, una apelación a esta ley que decía que el suicidio asistido era ilegal, clamando de que eso estaba en contra de los derechos humanos, prácticamente de la persona. ¿Por qué? Porque prácticamente el Código Penal de Canadá dice que actualmente nadie puede dar consentimiento para ser asesinados, y cualquier persona que ayuda a otra persona para poner fin a su vida es cometer un delito grave. La provisión de la muerte con asistencia médica viola el derecho a la vida y la libertad y la seguridad de la persona de una manera que no está en conformidad con los principios de justicia fundamental. Esto lo dijo un diputado, Steve Fletcher, de Nueva Escocia, prácticamente diciendo que, y este es el caso de Carter, que esta persona sufre de una enfermedad degenerativa en la parte espinal, parece, y termina en perder completamente su autonomía. Entonces, el proceso es este. Si yo voy a perder mi autonomía, mi control de todo mi cuerpo, ¿cómo voy a poder suicidarme entonces? Y este es el dilema. Y entonces ellos están diciendo que prácticamente la provisión de muerte con asistencia médica viola el derecho de la vida y la libertad. Está en contra de lo que todos supuestamente debemos tener, que es el control sobre la vida. El control sobre la vida. Y me da risa porque este hombre, Steve Fletcher, se contradice un poco. Dice, fíjense lo que dice. Steve Fletcher, diputado por Charles Wood James, llamado el fallo de la Corte Suprema llamó una decisión digna de elogio. La prohibición de la muerte con asistencia médica viola el derecho a la vida y la libertad y a la seguridad de la persona de una manera que no está en conformidad con los principios de la justicia fundamental. Y no tiene sentido. Dice que viola los derechos de la vida, pero si lo que estás abogando es por la muerte, entonces se está contradiciendo completamente, no tiene nada que ver uno con el otro. Y por esta razón, la ley que entra en efecto en 2016, tiene una razón, porque ahora actualmente en la legislación dice que no es ilegal que un médico asista al suicidio, porque es asesinato prácticamente. Entonces, lo que están haciendo ahora en este periodo es revisando esa ley para cambiarla, y a partir del 2016, entonces salir con la ley que va y que van a permitir lo que es el suicidio asistido. ¿Ok? El suicidio asistido como tal. Ahora, tenemos que entender un poco qué significa eutanasia. Tenemos que entender lo que significa la eutanasia. Según
Wikipedia y todas las enciclopedias y todas las cosas que... La eutanasia nos viene de la palabra griega eu, que significa bien, y tenatos, que significa muertes. Eso, si uno lo quiere traducir literalmente, sería algo como la buena muerte, o como se dice ahora, una muerte digna. Una muerte digna. Y eso es lo que significa la eutanasia. La usamos para referirnos al acto por el cual ponemos voluntariamente fin a nuestra vida o a la vida de otro con consentimiento explícito. Cuando se padece una enfermedad terminal grave y muy dolorosa, este consentimiento explícito no siempre puede darse, especialmente en el caso de las personas en coma o de niños. Normalmente ahí no se le da permiso como tal. Ahora, hay dos tipos de eutanasia. La primera, que hace rato que está, no es nada nuevo, es la eutanasia pasiva. ¿Okay? La eutanasia pasiva, es decir, no tratar de alargar la vida de una persona enferma cuya enfermedad ya es irreversible y corto plazo prácticamente. Añadir a una vida unas horas o unos días a costa de sufrimiento y angustia es generalmente admitido que no ha de ser. Lo que hay que hacer entonces es conservar aquella vida tanto tiempo como sea posible, si no dar a la persona la posibilidad de una muerte digna o sin dolor. Dejarla morir, acompañarla con curas, atenciones, para el traspaso de esta vida sea humano, digno y suave. Y tenemos una hermana acá en la congregación que su mamá pasó por eso, en un sentido. Esa eutanasia pasiva está y ha estado por hace tiempo y es legal. Es la única que actualmente, hasta el año que viene, es legal. ¿Okay? Y es prácticamente esa, no alargar la vida de la persona y si se sabe que ya no importa lo que haga, va a morir. Y entonces lo que le dan calmante, le dan otras cosas y le dan un trato especial para que la persona por lo menos se sienta mejor hasta que el Señor se la lleve. ¿Okay? La que está en contradicción acá o en conflicto es la eutanasia activa. La eutanasia activa. Y esa es la que estamos hablando hoy. Es decir, de una intervención voluntaria para cortar la vida deteriorada. Es decir, un médico, ¿ok? Yo le digo al médico, tú sabes que estoy sufriendo, no quiero sufrir más dolor, necesito que usted me ayude a suicidarme. El médico llega, le inyecta su calmante para que se duerma y más atrás le mete la inyección o en otros países creo que le dan una pastilla de suicidio para que se la tomen y ahí queden. Así que es algo muy serio, es muy serio. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermana. Ahí cuando estás hablando de la eutanasia activa, el que da la autorización es el enfermo. Es el enfermo, sí. En cambio, la pasiva es la familia. Bueno, la familia y la persona también. Hay gente que están todavía cuerdas conscientemente en el sufrimiento. Puede ser las dos. Yo tuve mi caso con Sí. mi familia, con mi hermana. Uh-huh. Estuvo más de 3 años enferma, le cortaron hasta la lengua, no podía hablar, un montón de cosas, y me siguieron a mí de los Estados Unidos para que yo diera su autorización. Sí. Yo no soy Dios para quitarle la vida. Yeah. Y después de eso tenía un juzgado que tenía que presentarme yo como que yo la había hecho matar. ¿Eso en Estados Unidos? Ya. Yeah, en Estados Unidos la eutanasia activa, que es esta de la que estamos hablando, es legal. Es legal ya. Pero yo no la Yeah. acepté ni la Sí. firmé ni nada, porque no, cuando Perfecto. era el tiempo iba a ser. Porque yo tenía que ir a un juzgado. Sí. Tenía que, Oh, sí, no, hay un proceso legal completo y ellos tienen varias cosas. Yo la mandé Yeah. a matar. Yeah. Pero sí, en Estados Unidos sí es legal ya, ha sido legal hace rato. Y Canadá sería el 10º país en el mundo que la eutanasia activa sería legal. Así que es algo. Ahora, muy bien. Ahora que conocemos el punto de esta evolución social en la que estamos viviendo, entonces es hora de preguntarnos como creyente, ¿qué dice Dios sobre la eutanasia?
¿Qué dice Dios sobre la eutanasia? ¿Y usted sabe qué? Dios no menciona nada sobre la eutanasia. Para hacérsela más fácil. La palabra eutanasia no la va a encontrar en ningún lado en la palabra de Dios. No la va a encontrar. No la va a encontrar en ningún lado. Si nos ponemos a pensar en cuanto a la eutanasia, una persona que busca el suicidio asistido está tratando de practicar la eutanasia a sí mismo. Eso es lo que prácticamente está haciendo la persona. Con la ayuda de otra persona para asegurarse de que la muerte sea rápida e indolora. La persona que asiste al suicidio facilita la muerte por los preparativos y el suministro de los equipos necesarios, pero la persona que busca la muerte es en realidad la que inicia el proceso. Eso es lo que estuvimos hablando. El facilitador busca evitar cargos de asesinato, entonces hay varias leyes. Pero los defensores del intento de suicidio asistido por un giro positivo por el uso de términos como muerte con dignidad, le ponen ese nombrecito bonito. Pero la muerte con dignidad sigue siendo la muerte, suicidio asistido sigue siendo suicidio. Al final, si es asistido o no, es suicidio. Es suicidio. No importa si usted habló con el doctor o no, sigue siendo suicidio. Sino que usted es la persona que lo está iniciando, no está haciendo como tal, pero usted lo está iniciando, usted le está diciendo a la persona que lo asista en el suicidio como tal. Y el suicidio, todos sabemos como creyentes, que es erróneo, prácticamente erróneo. Vamos a comparar algunas características de la eutanasia, yo lo llamé eutanasia versus Dios. Eutanasia versus Dios. La primera, la eutanasia se cree dueña del individuo y deja al verdadero dueño a un lado. En la escuela dominical estuvimos hablando de un pasaje de Génesis 1:26. ¿Ok? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿ok? Conforme a nuestra semejanza, ¿ya? Y señoree en los peces del mar y a las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ok, ahora estoy un poco confundido. Porque dice aquí que hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, ¿quién es el dueño acá? Si yo estoy creando algo, si yo voy a crear algo, si yo voy a hacer, ahora en este tiempo hay copyright para todas las cosas que usted invente. Si yo hago algo, yo hice este mouse ahora, yo soy el dueño de esto, yo soy el ingeniero y por lo tanto yo hago lo que yo quiera con este mouse. Bueno, lo mismo pasa, la eutanasia se cree la dueña de la persona. Todo este conflicto de la eutanasia simplemente toma al individuo y se hace la dueña de ese individuo. Ese individuo hace lo que da la gana, pero este individuo no se da cuenta que el verdadero dueño de nosotros es Dios. El verdadero dueño de nosotros es Dios. Y que nuestros atributos que tenemos son las características de Dios, a la imagen de Dios. Sí, cuando pecamos perdimos algunos de esta imagen como tal, pero algunos de esa imagen se ha quedado, como por ejemplo el intelecto, las emociones, la voluntad y la parte moral. Claro, con Cristo cuando vino se restablece a nuestra imagen y semejanza. Porque Cristo es el que viene, y eso lo estuvimos hablando en la escuela dominical. Pero nuestro dueño es Dios, En 1 Corintios 3:17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Para confirmar esto de nuevo. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios
el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el dueño del templo? Dios. ¿Usted tiene poder sobre su propio templo? No. Hermano, al ser humano no se le ha dado la potestad de matar. No se le ha dado. Y es por lo tanto, en Éxodo 23 dice, no matarás. No matarás. Dios no nos diseñó, no nos da el poder para matar. No nos da. Cuando único Dios, y si usted se fija en el Antiguo Testamento y todo eso, es cuando Dios le da el poder al gobierno para que imponga la pena capital. Y eso es algo que se ve a través de la Biblia. Es más, se crearon hasta ciudades de refugio para aquellos que mataran sin querer, que fuera un accidente, se refugiaran ahí. Porque había una ley de que ojo por ojo. ¿Ok? Si me sacaba un ojo, yo te sacaba otro, ¿no? Pero a nosotros no se nos da la autoridad de matar. Y en otras palabras, de asesinar. ¿Ok? Para ponérsela un poquito más bonita. No se nos da. La eutanasia se cree dueña del individuo y deja al verdadero dueño a un lado. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Sea guardado, consérvese, protéjase, cuídese, cumpla, manténgase. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. ¿Ok? Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar y conservarnos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No de quitarnos la vida antes del tiempo designado. El segundo punto, la eutanasia se cree la diseñadora del tiempo, poniendo a un lado al ingeniero de ingenieros. ¿Ok? Estuvimos leyendo Eclesiastés, capítulo 3, sobre el tiempo. ¿Quién es el dueño del tiempo? ¿Quién es el dueño del tiempo? Eclesiastés 3, 1 al 2 dice, todo tiene su tiempo. Y todo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Tiempo de qué? De nacer. ¿Tiempo de qué? De morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Eclesiastés 3:11 nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, de nuevo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Quién es el ingeniero del tiempo? ¿Quién es el que dicta desde el principio cuándo naces, cuándo es tiempo de morir? Dios. No la eutanasia. La eutanasia no le puede decir a usted, voy a morir tal día, a tal hora. Bueno, a lo mejor eso es el intento que tratan de hacer. En qué lugar, cómo y todas esas cosas. Y prácticamente la eutanasia se está permitiendo ser Dios. La persona que está pidiendo esto se está permitiendo, autonominando de que él o esa persona es el Dios. Y todos sabemos que eso es blasfemia. ¿Ok? Así que la eutanasia se cree la diseñadora del tiempo, poniendo a un lado al verdadero ingeniero de ingenieros a un costadito. A un costadito lo deja. La eutanasia se cree con potestad sobre la muerte física. Ahora, esto es un tema bien interesante. Todo el tema de la eutanasia física es que para que la persona deje de sufrir, ¿okay? Para que la persona ya pueda morir dignamente, supuestamente, y para que la persona, el cuerpo deje de cesar. Pero si nosotros vemos Eclesiastés 8:8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que posee.
Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Espérense, nosotros en el mundo secular piensan que la muerte es a la hora del cuerpo. ¿Ok? Cuando el cuerpo ya deja de cesar. Pero según nosotros vemos acá, es el espíritu. Cuando el espíritu sale del cuerpo, es cuando muere el cuerpo como tal. Cuando el espíritu de nosotros sale del cuerpo, es cuando muere el cuerpo. Entonces, el único que tiene potestad de retener al espíritu, ¿ok?, sobre el espíritu, o tiene potestad sobre el espíritu para retener al espíritu, ¿es quién? Es Dios, no la eutanasia. La eutanasia se cree tener el poder, pero no lo tiene. No lo tiene. El otro tema muy interesante es que la eutanasia se vende como calmante para el dolor. ¿Ok? Como un analgésico. Y quiero decirle, es el punto que más las personas le tienen miedo. Todos, y yo creo que todos estamos ahí. No nos gusta cuando estamos enfermos o cuando estamos en dolor. Nos cuesta, y de verdad que nos ponemos bien sensibles. Y este es un tema, pero bien sensible para todos. Pero si nosotros nos ponemos a ver esto, a menudo los partidarios de la eutanasia usan las palabras como misericordia y compasión para apoyar este argumento sobre, en medio, porque voy a padecer mucho dolor, de que, por favor, quiero ser parte de la eutanasia asistida o el suicidio asistido. Pero las escrituras autorizan al hombre para tratar el dolor. ¿Ok? Pero no autorizan quitar la vida a los moribundos. Si se fijan en Proverbios 31:6, dice, dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Hoy en día tenemos muchos medicamentos y analgésicos que ayudan a aliviar algo de dolor, como la sidra hizo en los días de Salomón. Job 2, 9 al 10. Caso famoso, ¿verdad? 9 al 10 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, muérete. Y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué le estaba diciendo la mujer acá a Job, prácticamente? ¿Qué? Que se suicida, que maldiga a Dios. Job estaba pasando por un momento de dolor, por un momento de gran dolor. Varias cosas que Dios permitió que Satanás le hiciera a Job, y estaba pasando por enfermedad, estaba pasando por pérdida de sus seres queridos y muchas cosas más. Y acá la mujer le dice prácticamente, suicídate. Maldice nada más. Maldice. Como un remedio instantáneo a esa aflicción que tú estás pasando en ese momento. ¿Ok? Como un remedio a la aflicción que estás pasando en ese momento. Ahora, hay varios relatos bíblicos que nos hablan sobre el suicidio. Y yo no voy a ir al detalle contra todos ellos, pero hay varios. Porque le dije, la palabra de Dios no habla sobre la eutanasia como sí, pero sí habla sobre el suicidio. Y hay varios ejemplos. Uno de ellos es el suicidio de Abimelech, asistido por su escudero. ¿Okay? No voy a ir al detalle sobre esto, pero está en Jueces 9 del 50 al 55. ¿Okay? El otro es el rey Saúl se suicida. ¿Okay? Su escudero se niega a ayudarlo. En 1 Samuel 31:4, ahí lo pueden encontrar. Prácticamente el rey Saúl estaba en la batalla y fue herido. Y no quería ser matado por los enemigos. Entonces le pidió a su escudero que le ayude a suicidarse prácticamente. Que se ayude a suicidarse. ¿Y qué dijo el escudero? Él tuvo temor. Y dijo, no way, José, prácticamente.
¿Ok? Y entonces Saúl se suicidó por sí mismo. ¿Ok? El otro es Ahitofel se suicida. Este es ¿cómo es? El consultor, el advisor, ¿cómo se dice? El consejero de David también. Esto fue otro que se suicidó. El otro muy famoso es, claro, el de Judas Iscariote. ¿Ok? Ese todo el mundo conocemos ¿cómo es? La historia, y en Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Ok? Así que hay hay varios relatos del suicidio en la palabra de Dios. Suicidio por la misma persona y suicidios asistidos en un sentido, lo hay también. Así que ahí lo pueden encontrar. Ahora, como conclusión, podemos pasarnos acá horas hablando sobre este tema. Yo le digo, cuando estuve buscando sobre esto, hay por tantos ángulos por los que nos podamos ir. Pero la Biblia registra estos suicidios, pero deja claro que el suicidio está mal. ¿Okay? Excepto en caso de la pena capital administrado por el gobierno, la toma de cualquier vida, incluso nuestra propia, antes de la hora designada por Dios, está mal. Estamos en ninguna parte de la Escritura autorizados a tomar nuestra propia vida. No estamos autorizados a tomar nuestra propia vida. Si comparamos a Dios contra la eutanasia, hay algunas cosas que podemos llevarnos con nosotros. La eutanasia ofrece una salida temporaria, mientras que Dios una eterna, por medio de Cristo Jesús. La eutanasia quita vida, mientras que Dios ofrece una vida, ¿y una vida qué? Eterna. La eutanasia se quiere adueñar de la persona, mientras que la verdad es que ya le pertenecemos a Dios, ya que fuimos comprados a precio de sangre, ¿de quién? De Cristo. No somos nuestros dueños, no lo somos. Y vamos a pasar por momentos de aflicciones, vamos a pasar por momentos de dolor, como mismo Job lo pasó. Vamos a pasar por tiempos en los que vamos a ser probados. La clave es de recordar de quién somos dueños. Dios nos dio el tiempo de nacer y Dios nos va a dar el tiempo de morir. Y eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que tenemos que saber. La gran pregunta para ustedes es, ¿en qué porcentaje está usted? ¿En qué porcentaje estás tú? ¿Se acuerdan que al principio lo estuve enseñando esa encuesta? ¿En cuál de esos porcentajes estás tú? ¿En cuál de esos porcentajes? Espero que usted esté en el 10% que están completamente en desacuerdo con eso. Y yo sé que algunos pueden estar pensando en este momento, es muy fácil decir cuando no estás pasando por el dolor. Y yo sé que va a haber personas allá afuera que ese es el caso. Yo estoy seguro que las personas que dicen eso, les falta una cosa que usted y yo no tenemos. Que usted y yo tenemos. Eso es a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y el único que nos fortalece. El único que nos da vida. Una vida abundante. El único que nos mantiene a flote cuando estamos en momentos de debilidad. El único que a pesar de caer, nos levanta. Y nos dice, sigue. Como una carrera. Así que hermanos y hermanas, piensen sobre este tema porque es un tema que va a venir. Está a la vuelta de la esquina. Y ustedes le van a preguntar. Va a haber un momento en el cual usted va a tener que defender su fe. En muchos temas. El tema de la educación sexual a los niños, el tema del suicidio, el tema de la aceptación de las parejas gays en matrimonio. Muchos temas que van a dividir a sus amigos
sus amigos ya no van a ser amigos porque van a creerlo completamente diferente a lo que usted cree. Puede ser que hasta en el trabajo. El otro día vi un caso que en este caso es algo negativo completamente. No tiene de una persona en Hydro One que estuvo en un evento público y la persona prácticamente muy malamente habló de la reportera y dijo barbaridades. Bueno, la compañía en sí escuchó esto y ¿qué es lo que hizo? Lo despidió. ¿Usted sabe qué? Si usted viene a usted ahora una reportera y le habla sobre este tema, ¿ok? Y yo que trabajo para la Hydro o otros acá para la educación de los niños y usted puede estar en otros medios de trabajo, yo estoy seguro que si yo hablo sobre este tema con la reportera, posiblemente a mí me saquen de patita también, porque todo es político ahora en este tiempo. Así que va a haber tiempos de prueba y hay que estar listos. ¿Cuál va a ser su posición si le preguntan? Y para estar listo tiene que estudiar. Para estar listo tiene que saber qué es lo que debemos creer como creyentes. Que Dios lo bendiga. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Te pedimos, Señor, de que tú nos guíes en medio de esta situación que estamos viviendo cotidiana, Señor. Temas difíciles, temas que nuestra sociedad está poniendo al frente de nosotros y que Satanás tiene una agenda con eso claramente. Te pedimos, Padre, que estemos preparados, que seamos soldados tuyos, Señor, que nos pongamos tu escudo, Señor, y estemos listos, Señor, para poder responder a temas como la eutanasia, Señor. Más que por palabras, Señor, por nuestros propios hechos, en nuestras vidas. En momentos que estamos sufriendo, que podamos confiar en ti y en tu voluntad, Señor, sobre nuestras vidas. En momentos que estemos en dolor, que podamos confiar de que tú tienes un propósito con ese dolor que nos estás afligiendo o nos estás proveyendo. No sabemos. Y muchas cosas que no sabemos de las que tú tienes en el plan, pero un día sabemos que vamos a estar contigo y eso es lo que importa. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas a todos y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor.